Bienvenidos a Servicaribe. En el video de hoy veremos cuáles son los códigos de error en los Mini Split marca Mirage. Así que comenzamos. La marca Mirage es una de las principales marcas mexicanas de aire acondicionado tipo Mini Split. Es uno de los líderes nacionales en ventas de estos equipos. Los Mini Split de esta marca han tenido un crecimiento importante en la actualidad, ya que se están logrando posicionar en diferentes mercados de la República y de algunos otros países. Es por ello que en esta ocasión te traeremos los códigos de error que presenta esta marca, tomando en cuenta que pueden variar entre modelos, tanto convencionales e inverters de la misma, así que te mencionaremos los más importantes. ¿Sale un error en el display? ¿No funciona o aparece un código y no sabes qué pueda significar? Sin duda, que aparezca un código y nos avise de un problema es un avance de la tecnología. Así te permite saber qué es lo que ocurre con tu equipo. Es por ello que es necesario saber los significados de cada uno de los códigos que puedan marcar en los aires acondicionados de esta marca Mirage. Esperamos que te puedan ayudar, así que toma nota y checa los códigos de esta marca. E1. Protección por alta presión en el sistema. Cuando se presenta este error en el equipo Mirage, lo que se tiene que hacer es verificar diferentes factores que son importantes para determinar la causa. El primero es una sobrecarga del gas refrigerante en el equipo. Por ello, el sistema está marcando esta falla. El compresor está diseñado de tal manera que trabaja con un determinado refrigerante con sus características de presiones. Por ejemplo, el refrigerante R22 viene a trabajar con una presión alta de alrededor de 250 psi, mientras que el R410A oscila entre los 410 y 420 psi, tomando en cuenta que para poder medirlo debemos utilizar manómetros con sus respectivas mangueras y así podremos saber y determinar las presiones del equipo. Otra falla puede ser considerada porque hay falta de mantenimiento en la condensadora. Esto lo causa ya que hay suciedad y esta puede obstruir el sistema, prolonga que tenga mayores presiones. Es por ello que de suma importancia el mantenimiento preventivo debe de estar como una de las principales soluciones para que nuestro equipo pueda evitar posibles fallas en el futuro, ya que así logramos mantenerlo bien. E2. Protección por congelamiento. Cuando un evaporador se está congelando o muestra señales de hielo en cada una de las rendijas, pueden ser diferentes las causas. Es por ello que las está detectando. Una de las principales es que los filtros están tapados, ya que el equipo se encuentra con falta de mantenimiento. Y esto sin duda puede causar que se obstruyan y que no haya ventilación. Y el equipo requiera que se retiren los filtros para que sí puedan limpiarse y de esta manera el equipo pueda volver a tener circulación. Otra falla es la falta de gas refrigerante en el equipo y por ello es que este presenta algunas zonas de congelamiento en el evaporador. Bien, si encontramos pérdida de gas, quiere decir que el equipo tiene fuga y que al ser un sistema cerrado, el gas no se puede perder, así que es necesario tomar nota de esto para poder determinar si la fuga está presente en el equipo. También debes tomar en cuenta que si es así, el equipo no se debe de seguir utilizando mientras está perdiendo gas, ya que causaremos más daños al equipo al seguirlo utilizando. F3. Fallo en el sensor de temperatura. Cuando se presenta este error en el equipo Mirage, lo que primero debemos de hacer es revisar el sensor de temperatura. El sensor es aquel que logra regular la temperatura y determinar el funcionamiento del compresor para que sepa cuándo debe de apagar y cuándo debe de encender. Claro, todo está con las condiciones del ambiente donde se encuentra. Algunas de las posibles soluciones para revisar es el sensor de termostato, para asegurarse de que está posicionado de manera correcta, es decir, se encuentra cerca del serpentín del evaporador. Hay que ajustarlo y verificar que el cable esté bien. También es recomendable medir los valores que tiene el sensor de temperatura, ya que estos sensores poseen algunas de las resistencias internas, las cuales pueden presentar averías. Bien, estas se miden a través del ohm y dependiendo de la capacidad del equipo y modelo pueden variar. Hay algunos de 5, 10 y 15 ohms. En base a las características del equipo es necesario compararlas y así poder determinar si nos da un valor menor al requerido, quiere decir que las resistencias ya no están funcionando. Es por eso que nuestro sensor está presentando fallas. H3. Protección de sobrecarga del compresor. Cuando un compresor tiene altas temperaturas, sin duda es una alerta que no debemos de dejar pasar, ya que así podemos evitar daños más graves. Cuando está en esta fase, el compresor se está forzando. Al existir un sobrecalentamiento,
provoca que el aceite pierda su viscosidad y no pueda lubricar las partes móviles adecuadamente. Este resultado nos va a llevar a un desgaste intenso, adherencia de las partes y carbonización del aceite. Este hecho, acompañado de un problema en el desgaste de los pistones. En teoría, el pistón tiene un mayor diámetro que el cilindro interno. Este cilindro, en las altas temperaturas, produce que el pistón se desgaste y no pueda trabajar. Algunas de estas causas pueden ser la alta razón de compresión, que generalmente se debe a problemas relacionados con el condensador, evaporador y el inadecuado control del sistema. Otra falla es la baja carga del refrigerante. Debido a que el calor del motor y el calor de la fricción producido por un compresor están siempre presentes, cualquier variación abajo del mínimo requerido de las condiciones de flujo del refrigerante van a privar al compresor del enfriamiento necesario. Otra falla es el control de capacidad del compresor. En este caso, se debe verificar las temperaturas del aceite de la descarga. Para que la temperatura del aceite se logre tomar, debe ser en superficies planas y limpias. Para ello se necesita un termómetro firmemente sujetado a la superficie, aislado para que así pueda obtener una mejor lectura. Y consideración: es importante que al aplicar esta técnica de medición, las lecturas podrían ser imprecisas a causa de la pérdida de conducción del calor a través del metal, así que esperamos que logre solucionar esta falla. H6. El motor interno del ventilador no funciona. Este error ocurre cuando el ventilador del equipo está presentando alguna obstrucción, el cual no le permite funcionar como debería. Bien, debemos determinar que esta también puede ser causada por algún tipo de objeto que está obstruyendo. Puede ser una rama, algún insecto, o también el viento que está demasiado fuerte, el cual no permite que gire bien. Otra es que no esté bien conectado. Para saber que todo está bien es necesario revisar el ventilador del equipo, ya que así podemos determinar algunas de las siguientes consecuencias que estas pueden causar, como por ejemplo, elevar la presión del refrigerante, alta temperatura del refrigerante, que sube el amperaje en el compresor, que el gas refrigerante llegue sobrecalentado y que la bobina del compresor se recaliente. Si el ventilador no está obstruido por nada, a la hora de girarlo manualmente notaremos cómo este es que se mueve, y si este no presenta ningún movimiento puede ser que esté amarrado. También debemos revisar el capacitor del mismo y verificar que esté bien, así que si presenta este código ya sabes qué hacer. Código PU, falla del carga del capacitor. Los capacitores de arranque están diseñados para disipar el calor que está en la operación continua. Son diseñados para operar durante un breve lapso de tiempo mientras dura el arranque del compresor. Si un capacitor de arranque permanece conectado por más tiempo en el circuito de alimentación eléctrica del motor, va a causar que se sobrecaliente y va a presentar una falla. En caso que se descubra un capacitor defectuoso durante la inspección, lo que se debe de hacer es que los puntos conectados del relé pueden llegar a estar dañados, provocando un cortocircuito que permanezca cerrado durante el arranque y el capacitor pueda estar constantemente conectado a la línea. Los capacitores de arranque suelen fallar y suelen ser verificados con un multímetro. Una verificación visual del capacitor nos indicará que está defectuoso. La membrana que cubre la parte superior del capacitor es la que suele deformarse o reventarse cuando falla. Sin embargo, un capacitor defectuoso puede no siempre mostrar signos visibles, para así lograr determinar que en realidad esta es la que está presentando esta falla. E6. Detección por fuga de refrigerante. Cuando el equipo Mirage avisa de una posible fuga, sin duda es muy importante revisarla y verificar que sea correcta, ya que es probable que el equipo poco a poco va a dejar tanto de enfriar como presentar algunos otros síntomas como que se congele, y esto es de suma importancia ya que va a causar daños si se sigue utilizando sin refrigerante. Para solucionar una fuga es necesario primero que verifiquemos en dónde se encuentra esta, ya que es muy común que se encuentre en el kit de la tubería. Ya que este es un sistema cerrado, no se puede perder el gas, así que primero, al localizar la fuga, necesitamos presurizar al equipo y estar atentos con un detector de fugas para determinar en qué área de las conexiones se encuentra. Al localizar la fuga, es necesario cambiar el tramo de conexión donde ésta se presenta. Después hay que soldar la tubería y verificar que quede excelente. De ahí necesitamos hacer vacío para limpiar el sistema del equipo, ya que este, al estar expuesto, puede contaminarse. Por último, verificaremos que todo esté en orden y vamos a cargarle el gas refrigerante al equipo para así lograr volver a las presiones normales con su gas refrigerante determinado, ya sea R22 o R410A, según sean las características del equipo. Como puedes observar, sin duda los códigos de error en un equipo Mirage nos permiten estar alertas y determinar qué falla es la que está presentando el equipo cuando este nos esté avisando. Bien,
Así podremos saber y ofrecer soluciones siempre y cuando sepamos que estas pueden variar, ya sea por el modelo y por el tipo de equipo, ya que hay equipos Mirage, inverter y convencionales, y los códigos de error pueden variar entre uno y otro. Así que te dejamos un enlace de descarga un manual de usuario de un equipo Mirage para que puedas leerlo y ver cómo es que funciona el equipo. Al igual que si gustas aprender de otros códigos, puedes ver nuestros videos de códigos de error en el aire acondicionado, Hisense, Prime y Mave, para que así también puedas saber sobre más equipos. No olvides dar like a este video, suscribirte y activar las campanitas de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video más y esperamos seguir apoyándote y aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.